Buenos días, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda edición del ciclo Diálogos Iberoamérica-Corea que inauguramos hoy. Soy Manuel Montalbán, profesor de Antropología Social en la Universidad de Málaga, y quiero comenzar agradeciendo a la FGUMA, la Fundación General de la Universidad de Málaga, y al CEIT, el Centro de Estudio Iberoamericano y Transatlántico. Agradecer a sus responsables que han confiado ya por segundo año en este proyecto y, como no, al personal de apoyo que nos facilita continuamente esta labor. Le agradecemos también a todos ustedes su interés en este espacio. Es un espacio de conversación y de debate sobre la sinergia que es posible establecer entre instituciones latinoamericanas y españolas para enriquecer la aproximación conjunta a las relaciones internacionales, a las relaciones políticas, económicas, interculturales con Corea. Hay mucho esfuerzo en este sentido, se han ido atesorando a lo largo de las décadas, ¿no? Nuestra aportación en concreto pretende continuar este camino y proponer también un diálogo transnacional, aprendiendo e integrando múltiples iniciativas que, como digo, se han ido desarrollando. Y quizá nuestro objetivo fundamental es facilitar también un debate, como decía, transnacional e intergeneracional entre expertos senior e investigadores junior que desde su formación en curso están haciendo progresar los estudios coreanos y ampliando su rango de acción a ambos lados del el Atlántico. Un ejemplo en concreto es esta sesión que va a introducir este nuevo ciclo, este segundo ciclo. En concreto, contamos con Gala Porras Kim. Gala es una reconocida artista interdisciplinar de origen colombiano-coreano. Gala, es una suerte inmensa poder contar contigo en este espacio de diálogo. Teníamos desde hace tiempo ya mucho interés en contar con tu presencia, pues tus líneas de acción y de investigación entrecruzan ejes muy interesantes y ejes que bueno, nos, nos motivan especialmente. El eje artístico, el ético, el eje de la memoria y también la deconstrucción de narrativa hegemónica, articulándolo todo de una manera precisa y sublime. Gala reside actualmente en Los Ángeles y ha expuesto recientemente en su intensa labor internacional en nuestro ámbito de interés iberoamericano, por ejemplo en Sao Paulo, en Sevilla o en Ciudad de México, además de en países como Estados Unidos y Corea. La acompañará también en este diálogo nuestra querida compañera Rosa Fernández, que es profesora titular de Estética y Teoría de las Artes, con docencia en el grado de Estudios de Asia Oriental de la Universidad de Málaga. De hecho, es una pionera en esta materia en nuestra universidad. Una de sus líneas privilegiadas también de estudio es la transculturalidad, el mestizaje y la globalización en el arte dentro de una operación de deconstrucción de esa dicotomía un tanto superada, pero no tanto, que es Oriente versus Occidente. Consideramos que la mejor interlocutora para esta sesión. Rosa, muchas gracias. Y también le quiero agradecer, estará a punto de incorporarse como co-coordinador y socio académico, con el que hemos estado colaborando y trabajando desde hace muchos años, el profesor Renato Valderrama, que hasta hace pocas semanas ha sido director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México, y ahora docente e investigador en temas de Asia Oriental en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, en Ciudad de México. Le paso la palabra entonces a Gala, ¿va? Para que comience un poco a desarrollar ideas sobre la cuestión que le hemos encomendado de una forma flexible, de una forma flexible y un poco también a su libre albedrío, y conversará con nuestra compañera Rosa Fernández. Muchas gracias, Gala, y bienvenida a este espacio. Gracias por la invitación. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, entonces yo más o menos estaba pensando que mostraría algunas de las obras que yo he hecho. En la mayoría de ellas yo las he hecho en relación a sujetos en Latinoamérica, pero también quería mostrar cómo esas ideas las
fueron traducidas a un campo coreano también, ¿no? Entonces, a ver si empezamos primero con este, si pueden ver bien, creo que sí, sí se ve, ¿no? Entonces yo trabajo mucho con instituciones en Estados Unidos y las preguntas son más o menos como objetos históricos cuando los sacan de su lugar donde los encontraron y los meten en el museo, como esas funciones antiguas y como artefactos, y como objetos rituales o espirituales o otras cosas que se hacían en la antigüedad, a veces están en conflicto con su función original como artefactos, ¿no? Entonces, como uno de esos proyectos yo hice que fue una investigación que duró como, creo que año y medio, que era en base a los objetos que sacaron del cenote sagrado en Chichen Itza, donde los mayas antiguos donaban muchos objetos a Chak, el dios de la lluvia, ¿no? Entonces me interesaba mucho porque yo encontré, eh, encontré la colección de cuando la sacaron en 1900 en Harvard, cuando yo hice un estudio allá. Entonces yo nada más al principio me interesó cuáles fueron las leyes, ir a encontrar cuáles fueron las leyes que dejaron sacar ese montón de objetos y cómo llegaron al museo, ¿no? Entonces al principio fui a ver muchos de estos documentos de cómo legalmente se pudo excavar este cenote y sacar todo ese patrimonio. Y aquí hay unas fotos de algunos de los documentos que están ahora en Harvard, que son cartas entre el director del museo allá y el señor Edward Thompson, que fue el designado a la dredge, ¿cómo se dice? Dredge en español. Dredge. Excavación acuática, digamos. Entonces, muchos de mis trabajos al principio empiezan con dibujos. Yo hago dibujos de los catálogos de museos porque uno puede aprender muchas cosas de cómo instituciones organizan o priorizan algunas cosas que pues a veces no tienen nada que ver con la función original, ¿no? Entonces, digamos, estos son objetos del catálogo de los objetos de Chichen Itza en el Museo del Peabody en Harvard. Entonces, como pueden ver acá hay unos objetos peruanos que también, porque fueron fotografiados en la misma foto que estos objetos de Chichen Itza, entonces entraron a la colección así un poco sideways, ¿no? También me interesa mucho cómo, digamos, un registro se puede hacer, digamos, en la antigüedad yo estaba pensando que cuando alguien en el museo recibió una caja llena de beads o fragmentos pequeños, cómo se pueden reorganizar a estas subcategorías de objetos y qué significa eso ahora en el presente cuando estos grupos, pueden ver espero que puedan ver la flecha, pero aquí estoy tratando de señalar que hay subcategorizaciones que se hacen que en verdad no fueron, estos objetos no estaban en relación a cada uno en la antigüedad, pero ahora como están pegados en estas subcategorías, entonces ahora este objeto vive en relación a each other ahora, ¿no? Entonces son nada más dibujos de catálogo para también poder aprender sobre la materia, ¿no? Yo como he vivido y me he formado mucho en Estados Unidos, una de las formas que yo he tratado de entender cosas de México específicamente y ahora recientemente sobre Corea es haciendo estos dibujos porque, digamos, para hacer un cuadro de estos que es, digamos, 2 metros por 2 metros dura 4 meses enteros mirando cada uno de los objetos, ¿no? Entonces, también cuando yo estaba haciendo estos, me aprendí que estos discos de oro originalmente, pues tienen unos engravings en los discos, pero en la antigüedad they were crumbled, crunched, aplastados, estaban aplastados y después
se encontraron así todos como en forma de bola y un conservador contemporáneo los abrió así para poder ver la imagen que estaban grabada en estos discos. Entonces, el presente objeto no existe cerca a lo que originalmente fue, ¿no? Ah, así también estos me interesan mucho porque el conservador metió un montón de beads para hacer un collar que no era collar con estos beads antiguamente. Entonces, en los procesos contemporáneos de conservatoría también se forman nuevos objetos. Entonces también, digamos, hay más, estos también. Discúlpame, Gala, que te interrumpa. ¿Es posible que lo pongas en pantalla completa, por favor? Dándole a la parte Ah, inferior derecha, según tú lo ves. Es que es muy interesante el detalle. Ay, así se ve un poquito mejor. Sí, sí, lo muchísimo. que pasa es que no puedo ver cuáles son los siguientes Ah, pues slides. entonces, Bueno, déjalo deja para ver. que sea Voy más a... cómodo. Discúlpame por interrumpirte. Sí, porque no puedo ver cuál es el siguiente, pero voy a ver si se puede. ¿Mejor? Peor. Sí, mejor, mejor, mejor. Mejor. Ok. Am, entonces, como estaba diciendo que estos eran 7 dibujos así de puro catálogo. eh, y después también quise saber, porque México en los 60 pidió que le devolvieran algunos de los objetos, hicieron un intercambio donde el Peabody le devolvió estos, ¿no? Objetos de oro y jade nomás. Entonces también me interesó mucho que alguien dividió la colección materialmente, entonces no hubo pedacitos de copal, que había mucho copal que sacaron de allá, o madera o cosas así, sino que alguien decidió que jade y oro eran los objetos que iban a devolver a México y aún después, cuando llegó a México, se llevaron algunos de los objetos de jade al Museo Palacio Cantón en el Yucatán. Entonces ahora yo estoy pensando que si alguien va a ver esa exhibición allá, pues solo existen en la vitrina objetos de jade y alguien puede pensar que en el cenote solo hubo objetos de jade donados, ¿no? También se llevaron 27 campanitas al Field en Chicago, quién sabe por qué. Entonces es muy interesante saber quién decidió esas cosas, porque uno piensa, en ese entonces, ¿por qué 27 campanitas se llevaron nomás solo esas, ¿no? Pero misterio, ¿no? Entonces también así hay objetos también, fragmentos de tela que me interesó mucho porque eran telas de ropa de gente que estaba quemada cuando se metió al cenote, cuando, no, cuando los echaron para como sacrificio o voluntario, misterio, ¿no? Y entonces estos son los dibujos de catálogo de esos fragmentos de tela quemada. Entonces me interesó mucho los fragmentos de tela quemada porque en realidad son eh, ash particles, ¿no? Partículas de ash. Ash, se me olvidó. Ceniza. Ceniza pegada ahora porque entonces hay billones de partículas de ceniza que están pegadas ahora con pegante de conservatoría en forma de una tela que ya no es tela, ¿no? Porque era quemada. Entonces, durante la pandemia yo recogí, aquí les muestro una foto del original, ¿no? Entonces, así es, billones de partículas de tela quemada pegadas juntas en esta forma. Entonces, yo estaba pensando que si se cae algunas de esas partículas, es esencialmente la colección entera. Entonces, durante COVID yo recogí el polvo que caía de la colección en el storage. Y uno del objeto principal, de la instalación principal, es coger
ash y pegarla con este copal, que es uno de los también materiales más que sacaron del cenote, y también es un material ritual y también es un binder, entonces al pegar, se puede pegar y la instalación es hecha de partículas de ceniza pegadas juntas con el copal. Y cada vez que se muestre el nuevo museo tiene que inventarse una forma nueva de cómo que le caiga lluvia encima, ¿no? Entonces, para poder hacer una como reunión del dios de la lluvia con su material que le pertenece, ¿no? Que aún le pertenece, aunque es parte de la colección ahora ya, ¿no? Entonces, se hace cada vez es diferente, ¿no? Esta es la versión que hicieron en la Bienal de Sao Paulo. Esto es una muestra en Nueva York que hicieron. Aquí en la derecha está la versión que el MUAC hizo y en la derecha, no, en la derecha es el del MUAC y en la izquierda es el que hicieron en Harvard. Esta es una versión en la izquierda que hicieron en Los Ángeles y a la derecha una que está ahora en una muestra en Seúl. Am, Y últimamente también he hecho muchas obras que tienen que ver con atmósfera y naturaleza, digamos, como esta es una instalación que colecciona la atmósfera de la sala con este deshumidificador que saca agua de la atmósfera y la tira en esta tela que está llena de grafito. Entonces, cada vez que hay humedad en la atmósfera, hace una imagen aquí en este panel abajo. Esta es, esta foto en la derecha es como estuvo instalada en el CAC en Sevilla el año pasado. Y una de las últimas obras también es este moho que es hecho de esporas que yo cogí de la bóveda del Museo Británico, am, porque yo estoy pensando que las esporas se comen la colección y ahora en la galería se puede ver cómo la colección crece en su nueva forma orgánica, ¿no? Porque las esporas están constituidas en sí de partículas microscópicas de colección. Esta es la versión que ahora está creciendo en Seúl. Y también la última cosa que quería mostrar, porque es más en torno a nuestra discusión de hoy, es este nuevo, esta nueva instalación que yo hice en el Museo Liam de Samsung en Seúl ahora, que tiene que ver con los tesoros nacionales de Sur Corea y Norcorea, ¿no? Entonces es un dibujo que es 4 paneles de 2 metros por 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 metros así, que tienen todos los tesoros nacionales de Sur Corea y Norcorea así catalogados. Y aquí está más detalles para ver. Un momento que se está cortando. Eh, entonces, al dibujar esto, entonces uno puede ver las diferencias de diferentes generaciones de gente que seleccionó la colección, ¿no? Entonces, al principio, estos tesoros fueron elegidos por el gobierno japonés durante la ocupación. Entonces, fue un arquitecto, fue el que escogió al principio. Entonces, por eso los primeros 60 o 2 o 3 líneas de este dibujo son edificios y después empieza a ser diferentes generaciones de gente que escoge y se pueden empezar a ver las diferencias de estilo entre Surcorea y Norcorea también, que se van separando un poco a poco. Y aquí en la parte de abajo es como como en Surcorea hay más
tesoros nacionales, entonces cada otro slot es de Sur Corea para ver. Y a veces hay unos gaps, que son huecos aquí que dejan cuando los tesoros nacionales lo sacan y ya no es tesoro nacional porque no es tan importante supuestamente o porque encuentran que es uno de mentiras o algo así, ¿no? Entonces también es muy interesante ver cómo cuáles son las cosas contemporáneas que hacen o deshacen una colección. Digamos, durante la muestra, eh, este, sí pueden ver mi señal aquí, Sí, así, porque sí se ve, se ve. hay un dibujito acá de una señora que durante la muestra me dijeron que ya no es tesoro nacional, sino nada más tesoro normal, entonces ya no es parte de esta colección ya. Entonces ya aún en el tiempo de 3 meses ya no está al día, ¿no? Y también aquí está la señora, es una de las formas que yo también he hecho proyectos para poder aprender sobre cosas que no me enseñaron aquí en Estados Unidos también, ¿no? Aquí yo no aprendí sobre los tesoros nacionales de Corea para nada, entonces yo ahora pensé como tratar de incorporar esos am, subjects que yo quiero aprender, ¿no? Ya, si tienen preguntas o le paso la palabra a Rosa. Rosa, cuando quiera. Hola, ¿se me escucha? Sí, Pero se no te, se me se ve, te escucha, espérate. pero no se te ve. Sí, sí, no es posible iniciar el vídeo. Alguien me tiene que iniciar mi vídeo. Vale, ahora, ¿no? ¿Se me ve Ahora ya? sí se te ve, sí. Se me escucha y se me ve. Bueno, pues nada, Gala, que pues eso es un gran placer para mí haber sido invitada para acompañarte en esta sesión y la verdad es que me parece que tienes una obra fascinante que toca temas pues como desde esa visión del artista como etnógrafo, casi investigador, ¿no? Que realmente no es el artista al uso que crea obras maravillosas, sino obras para reflexionar. Espera, es que estoy nerviosa porque no os veo a vosotros. ¿No puedo ver a nadie? Ahora, ¿no? Por lo menos Si veo a quieres Gala. nos vemos entonces, porque así entonces me Es que estás me da hablando. más feeling veros, Sí, porque claro, veo estamos hablando, ¿no? una pantalla negra, ¿no? Ay, pues bueno, pues nada, decía eso que me parece que tienes una obra muy interesante para reflexionar y la verdad es que me surgen pues varias cuestiones, las tengo ahí un poco desordenadas, pero por empezar por algún lado y ya luego lo vamos mezclando Sí, todo. Una cosa que me ha llamado la atención es tu reflexión sobre la espiritualidad, ¿no? Muchas veces en el sentido de que las prácticas de los museos pues no respetan suficientemente los claro. deseos de lo que allí hay representado, ¿no? Como por ejemplo las tumbas de los antepasados, ¿no? La intervención que lo hiciste creo que fue en Sevilla, ¿no? Con un sarcófago que pedías que se girase un poco, el original Sí, que hay en el claro. British, ¿no? Entonces, toda esta cuestión sobre la espiritualidad y la intención primera claro, es difícil de adivinar, ¿no? Porque ahí uno tiene que imaginarse La en el mayoría del pasado. tiempo uno no sabe, ¿no? Pero entonces No también no es sabemos. que no existe solo porque uno no sabe. Pero a veces de repente te das cuenta de la falta de pudor que tienen los museos, ¿no? Con Sí, nuestros antepasados. Y a mí me venía también, pues, como este debate, esta mesa tiene pues ese puente Oriente-Occidente, ¿no? En Asia sí hay más en general, ¿no? Porque hay toda esa tradición desde el confucianismo de respeto a los antepasados, a los ancestros. Ahí parece que hay un cuidado mayor. Yo me acuerdo que estuve en India, porque también en mi origen es de investigación transcultural, estuve en India un tiempo, y estuve en Benarés, en la ciudad a la que va la gente a peregrinar, porque fue el lugar donde el Buda histórico dio el primer sermón, y había un museo con una escultura muy famosa del Buda histórico,
representándolo, y los japoneses que iban allá a visitarlo dejaban monedas. Dejaban monedas porque para ellos eso no era un museo, eso era un espacio, digamos, de mucho respeto, de mucha veneración, y sin embargo nosotros, pues, en la modernidad, si me queréis, pues os hago una pequeña reflexión mía también, ¿no? Ahí hay un giro, el nacimiento de la institución del museo en la modernidad realmente imprime un sello de mirada distanciada, un poco científica, formalista, respecto a los objetos, en base a que ha pasado mucho tiempo y también un poco al modelo cientificista, ¿no? que tenemos detrás, ¿no? Claro. Y bueno, se ha hecho todo un esfuerzo a lo largo del siglo XX, más que nada, porque yo creo que el XVIII y el XIX fueron los grandes siglos de la religión, del arte, del museo, canonizado como almacén de objetos expuestos para su deleite estético, ¿no? Para contemplar la forma bella, Sí, sobre pero todo. también esas instituciones están hechas basadas a colecciones científicas, que ahora entonces, ¿cómo se pueden mirar objetos culturales que tienen múltiples versiones desde el point of view científico que ya no existen, ¿no? Bueno, Claro. existe, pero es diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo la infraestructura de museología ahora viene de eso? Y entonces, cómo se puede ver de verdad las diferencias entre versiones que estuvieron ahí desde siempre de ver la historia a esta versión científica que ahora tenemos, que ahora la mayoría de museos aún en Corea hacen así, ¿no? Porque claro que la museología es como global ya, pero viene de Ujú. ese estilo científico, ¿no? Eso es, eso es. Y luego tú haces intervenciones, digamos, escribes cartas, ¿no? Cuéntanos un poco eso de las cartas. Ah, Escribes cartas a los museos. sí, Yo claro. no sé qué resultados tienen y si les vas a escribir a los de Corea en concreto, tengo esa curiosidad. Pero cuéntanos un poco Sí, pues las cartas son obras en sí porque vienen hechas después de muchos emails que hemos ya hecho, ¿no? Entonces las cartas nada más son para ver cómo el público en sí puede darse cuenta de un montón de conversación que hubo antes, ¿no? Porque para poner los emails al público, pues no, ¿no? Entonces, si uno lee todas las cartas que son a diferentes personas que trabajan con estos temas de colección, es de verdad casi la misma carta, ¿no? Si tienen el mismo formato cada una, Mm, es like, gracias por dejarme trabajar con este objeto. Hay un conflicto entre la versión moderna y la versión antigua, y esto es nada más para ver cómo se puede encontrar un tipo de compromiso. No es necesariamente que lo saquen de ahí totalmente o que tiene que volver a hacer otra cosa, pero nada más como encontrar un compromiso, ¿no? ujú. Am, Y eh, te responden a veces. pues como dije, la carta en sí no es, pues claro que sí la mando también, pero ya me han respuesto antes, ¿no? No es nuevo y no, porque yo no mando cartas así de sorpresa, ¿no? Ya saben que viene, ¿no? Claro, claro, Entonces, es un gesto es un gesto para, en sí, claro. para reflexionar. ¿Y has mandado también cartas a museos de Corea recientemente? Sí, no recientemente, pero una de las primeras versiones que yo hice sobre eso era a ver, que no hable sobre ese, pero era para la Bienal de Gwangju. Yo hice esta instalación con el museo allá, el Museo Nacional de Gwangju, que tenía esta persona que estuvo en un naufragio, quién sabe cuándo, ¿no? Entonces, ahora la pregunta para mí era, ahora esta persona es parte de la colección como catalogado como arqueología en vez de persona, ¿no? Eh, y una de las cosas que yo hice fue traté de ver qué proceso artístico se podía hacer para ver dónde esta persona quisiera estar en vez de en la colección, ¿no? Ujú. Entonces resultó en esta instalación que se hizo con papel marbling, ¿cómo se dice en español? More- Marmoleado. Marmóreo, sí, de mármol. Sí, sí, sí. Que se hace con tinta así flotando en agua, ¿no? Entonces, la tinta, pues claro que yo escojo algunos de los parámetros como la dimensión o los colores, pero en sí la,
la imagen en sí, pues otra cosa decide cómo es, ¿no? La corriente de aire en mi taller cuando se hizo, o la gravedad, o la temperatura del agua, pero lo que me interesa a mí es que como no, yo como autora no hice todas las decisiones, entonces hay como un espacio para otra cosa, que otra cosa decida este El objeto resultado en sí. final. Entonces es como una geografía, ¿no? No tiene, entonces viene con una carta. Entonces, como lo instalamos fue como una privacy screen, ¿no? Como de privacidad, donde en el otro lado pusimos pues la persona en sí, pero si ves cómo fue catalogada, no, eh, not no es así como cuerpo, sino como por size, ¿no? Entonces, esa idea de recatalogar una persona de otra forma era la cosa, ¿no? Esta es la carta que le mandé a la Interesante. directora, que summarized sería importante reconocer que esta persona no pensó que iba a quedar así en el museo, ¿no? Y que deberíamos hacernos estas preguntas ahora, porque hay que ver cómo en el futuro nosotros también vamos a estar probablemente catalogados igualmente, ¿no? Claro, claro. Hay otra mujer de Brasil, la primera mujer de Sí, América, ¿no? Lucía, ¿no? exacto. Entonces, al mismo tiempo yo hice esta obra que era también para la Bienal de Sao Paulo, porque me mandaron un montón de newspaper articles sobre el incendio que hubo en el Museo Ujú. Nacional de Brasil, ¿no? Donde tenían a Lucía, la persona momificada más Antigua mujer. antigua de todo el continente, creo, y cómo la estaban tratando que solo 20% se quemó y 80% la estaban tratando de Ujú. reconstituir, ¿no? Entonces la idea, yo recogí un montón de ceniza que cayó después del incendio, con estos pañuelos, y viene con esta carta al director también sugiriendo que este pañuelo es la cosa más cercana que Lucy tiene a una urna cineraria, ¿cómo se dice? Cinerary Sí, urn. sí, una Urna de ash, de ceniza. de cenizas. Es que no me sale a mí tampoco A la mí palabra, tampoco, o pero sea, sí, ¿cómo se donde se dice? ¿No? conservan. De Am, incineración, de ¿no? Urna de incinerar. incineración, De sí. incineración Una es la palabra. sensación que tiene ella, y que tal vez, como no sabemos de dónde vino este fuego, es una de las únicas formas en que pudo salir de su forma como arqueología en el museo y reentrar a un mundo donde sí existe catalogada como persona, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, Sí, esa es. muy bonita la Entonces, idea, la verdad. Es como muy poético. Yo lo veo también como que es una reflexión para, pues eso, conectar con el espíritu, el alma y cuál pudo haber sido esa intención original, ¿no? De los moradores, más desde un enfoque casi antropológico también, ¿no? claro. Es realmente muy interesante. Y bueno, hay otra parte que también me parece muy interesante que has tocado en tu presentación anterior, que es tu interacción con los elementos, ¿no? De la naturaleza. ¿Eh? Ujú, Estaba leyendo de la exposición en Sevilla que se construyó un muro, un gran muro de grandes dimensiones, en ujú. los que se insertó sal, ¿no? Para que la Fue sal... hecho con sal, sí. ¿Y qué pasó? Al final de la exposición de todos esos meses, se deshizo. Se deshizo. No. Sí, porque supuestamente está hecho con sal en vez de agua nomás, entonces es sal, pero súper saturado con sal. Entonces, durante la muestra empieza a crecer la sal y queda como eflorescencia, creo que se dice. Tú sabes que Ujú. es con sal, salinidad, y supuestamente tiene que romper el cemento, ¿no? Pero claro que eso es más en, you know, timeline de Más geográfico, tiempo. más que muestra, ¿no? Entonces, en los 7 meses que estuvo montado, pues claro que la sal empezó a crecer, pero nada más es para que la gente se pueda imaginar que si ese muro no lo hubieran de instalado, se hubiera caído, derrumbado El naturalmente, suelo. ¿no? Naturalmente.
O sea que tú lo que haces es poner a los elementos a interaccionar y ellos hacen la obra, ¿no? El Sí, porque yo resto. creo que la mayoría de esas preguntas institucionales son como cuando los objetos entran a una institución dejan de ser parte de un proceso natural que ya estaban, que eran parte de, ¿no? Entonces, el proceso natural de decay o de moho o las cosas que estaban pasando, entonces ahora que están como historia en una institución, pues, entonces para con cosas de conservatoría y están registradas como arqueología en vez de lo que eran. Entonces, como dos tipos de catálogo que solo porque existe en esta versión contemporánea no deja de ser la otra, ¿no? Claro, Entonces, claro. esa cosa con el MOBO y todo es reconocer que aún en las mejores instituciones con el mejor climate control, todavía hay humedad y todavía hay esporas y hay de todo, ¿no? Entonces, Claro. Todo es un proceso de transformación continuo en términos de los materiales, ¿no? exacto. También Y entonces es pensar cómo, em, porque yo cuando pienso en cómo empezar un proyecto es nada más pensar en los límites prácticos de la institución, ¿no? Porque todos esos departamentos de registro o de conservatoría o de muestra parece muy científico, ¿no? Tiene Ya. cara de bien científico, pero entonces cuando llega a ver con partículas, cómo se registran millones de partículas cuando se caen o en conservatoría, cómo se quita la atmósfera totalmente, eso no se puede. Entonces, hay un límite de practicalidad que después hay Sí, sí. mucho leeway para ver, ¿no? Sí, que el museo es la caja blanca, ¿no? Normalmente teníamos esa idea del white box, que ahí está todo asépticamente preservado en una, o sea, sin atmósfera, pero incluso ahí hay atmósfera, ¿no? Ujú, Que ujú, es la ujú. acción del tiempo y cómo pues se puede conjugar todo eso. Claro, en la white box si uno mira súper cerca, entonces puede ver punticos de otro color. Claro, dices, pero es increíble, para estar aquí dentro tiene que haber aire para poder respirar y ahí está la vida, ¿no? Tú estás como buscando los resquicios de vida en una especie de contenedor aséptico que descontextualiza todo, ¿no? Ese es el Claro, lado pero yo también perverso. eso es lo que me interesa mucho porque le presenta a la audiencia una versión que no es actually la realidad, ¿no? Que porque todas esas instituciones están hechas de gente que está viva, que tiene sus propias decisiones, que sabe los problemas que estos museos ya tienen y Claro. también que han recibido un montón de metodologías antiquísimas que no se han cambiado, ¿no? Y Ujú, que ujú. pues no es necesariamente que no se pueden cambiar, pero también la forma en que la gente está hablando sobre estos temas es muy blanco y negro ahora, no tiene que ser esto o esto, pero esas Eso cosas tenemos. son cientos de años para hacerla, entonces no se deshace así tan fácil, ¿no? Y además no se puede hacer, no se pueden resolver los problemas desde el punto de vista institucional tampoco, porque esos objetos nunca se hicieron o vivieron para estar en un museo, entonces no se pueden devolver o solucionar estilo museológico tampoco, ¿no? Pero fíjate la paradoja, Gala, que has comentado antes, que esas piezas de jade que el Peabody retornó Ujú. a México, vale, ahora están en México, pero siguen estando en otra especie de white box. Exacto. Entonces no, y además México no era México cuando se hizo, ¿no? Entonces es un Eso. momento de que a veces no se puede resolver esos problemas porque ya es como, ¿cómo se dice? Vapor seal en español, ¿no? Cuando Ujú. uno abre una cosa que ya no se puede sacar, apenas lo sacaron, Claro, algo se rompió con el pasado sí, y ahora es más o menos tratar de ver cuál versión puede ser la más cercana a lo que tenemos, ¿no? Y sí, sí. también presentarle al público que es una versión no más, esta es una versión de cómo resolucionamos esto ahora, pero cuando la gente dice así es como resolvimos todo para siempre, entonces es el problema porque no deja que la gente Claro. pueda imaginar otro futuro, ¿no? Sí, yo creo que es el desmontaje de la perspectiva aséptica exclusivamente cientificista y formalista, lo que habría Ujú, que cuestionar, ¿no? Y abrir el panorama a interpretar de un modo más rico y a ujú. veces con empatía. Si hay un ser humano, pues uno se imagina, ¿no? Que empatizas con el ser humano, ¿no? Claro, porque uno se puede imaginar, una de las primeras preguntas que yo tuve cuando estaba empezando a ver
ese tipo de preguntas sobre colección era cuando una persona, cuando se muere, cuando deja de ser cadáver y empieza a hacer arqueología, ¿no? Porque Sí. pues 100 años y 101 años, entonces ya cuando cumpla 101 ya me vuelvo a arqueología o Ya, whatever. ya. Sí, Pero entonces cada país tiene sus leyes específicas, digamos, creo que en Italia es guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, ya, antes o después de la Primera Guerra Mundial, ya es pero arqueología. imagínate en un país tan católico que dejen que ver esa guerra mundial, ya entonces se puede, es histórico, ¿no? Sí, curioso. Sí, sí, sí. Solo si no es crimen, si no murió como crimen, entonces, Ah, porque si fue un crimen, entonces hay un loophole que puede ser más mm, de eso, ¿no? Pero entonces, curioso. y aquí en Estados Unidos es diferente y en todas partes, entonces es Ujú, muy interesante cómo las policies de país o todo, actually, con las recategorizaciones de todos los objetos que tenemos, de verdad cambia, hace unas preguntas fundamentales sobre cómo viven ujú. cosas en la historia que supuestamente iban a ser para siempre, ¿no? Esa es la cosa. Cuando alguien en el pasado dijo, esto para mí va a ser mi conexión con mi religión para siempre, ¿no? ¿Pero qué es eso? Entonces Claro, cuando uno piensa, pues para siempre, antiguamente, pues también incluye hoy, ¿no? ahí estamos, ahí Ahí estamos. estamos. Me ha parecido muy interesante la manera en la que tú trabajas mediante dibujos, ¿no? Ujú, Esos dibujos, e incluso esto que has hecho en Seúl y lo que había antes en el Museo de México, este MOAC. ujú. ¿Cómo decías que tardabas como 4 meses o sea, tardabas mucho, ¿no? Y a lo Sí, el mejor, dibujo de Seúl fue 11 meses, 4 personas, entonces estamos ahí. Pero tú sabes, porque el proceso de dibujar dibujo me interesa mucho porque todo el mundo puede hacer eso, ¿no? Es que todo el mundo mm, dibuja todos los días cuando uno hace un escrito o sí, whatever, sino que pues, nada más hay que ponerle más tiempo, ¿no? Y además, porque el tiempo es más lento, uno le puede poner más cuidado a las cosas porque tiene que de verdad ver formalmente cómo se ve. Digamos, por ejemplo, claro, yo tengo un asistente que es italiano y ahora piensa que puede reconocer todos los caracteres chinos porque se pasó 3 meses mirando a esos, y claro. no. Sí, sí, es como algo meditativo, ¿no? Es que yo también, a nivel un poco más filosófico, la Ujú, relación entre la forma y la función me parecía ujú, un tema muy interesante, ¿no? Como la cultura material, hay un misterio que encierra y en Asia eso, y en las culturas premodernas, donde no se ha separado tanto, pues eso, el arte de la artesanía, por ejemplo, hay una maravillosa conexión entre las formas de los objetos y la función que tienen, ¿no? Y tú trabajas objetos que, no, que hoy desconocemos muchas veces cuál fue su función original, o a ujú, veces están interesados objetos que nunca pudieron ejercer esa ujú. función original, ¿no? Y sin embargo, con tu trabajo de exploración un poco etnográfico y de rescatarlo, y a través de esos dibujos yo creo que estás como queriendo penetrar ese misterio, ¿no? Un poco. Pues yo No lo creo sé. que no es necesariamente rescatar, sino reconocer porque nunca no estuvo ahí, ¿no? Mm, Siempre esa función estaba ahí, ¿no? Entonces es nada más reconocerla porque a veces es tan obvio como leer la carta demuestra muy practically, ¿cómo se dice? No, pues digamos cuando yo fui a ver ese sarcófago en el que tú estabas ujú, diciendo de la muestra de del Sevilla, Prado. Ujú, en la carta de muestra, ahí decía que un egipcio antiguo quiso que se tenía que ver la salida del sol de esta ventana acá, entonces, ¿por qué no está así? No, hay literal dice en la carta, ¿no? ujú, Y ujú. específicamente porque los egipcios dejaron detalladísimas conservation notes, ¿no? Sí, Entonces, sí. entonces Eso ahora tienes toda la razón. Creo que de verdad eso para a mí me llegó cuando lo leí. Digo, es que es verdad. Si es la está todo eso literal carta y ahí dice. está muy especificado, ¿no? Es verdad, es Y verdad. además, lo que me interesó con el sarcófago es que no necesariamente es una cosa que es out of the way del museo para nada, ¿no? Es nada más Mm, moverlo un poco y entonces ya pues no es que lo saquen o que lo vuelvan o que lo quiten, sino nada más claro, moverlo así, entonces ya por lo menos puede ver el sol desde ahí, ¿no? Entonces, claro, claro. Tenemos ese respeto. Esa obra es buenísima. Y, y bueno, pues estaba también pensando.
Estuve este verano pasado en el Humboldt Forum en Alemania, ¿no? Ujú, Todo este tema del poscolonialismo está muy activo, muy vigente y bueno, los alemanes son uno de los que más obras tienen expoliadas de ujú, otros lugares, ¿no? Que también creo que parte de tu trabajo tiene que ver con la conciencia de los expolios que hacemos y bueno, y la descontextualización en los museos y claro, tal. Pero eso, en el caso de ellos, recuerdo lo de los bronces de Benín, que son muy famosos de sí, África claro. Central, y se lo están retornando, ¿no? Están devolviendo poco a poco esos objetos al pueblo, pues, de Benín hoy en día, que reivindica que forma parte de su identidad, ¿no? Por eso, pero yo creo que con eso, pues, no era del pueblo en sí, sino de una familia particular, ¿no? Sí, Entonces, si se lo devuelven a una persona propia, que es el nieto del que se lo robaron, y ese nieto decide vender esos Benin bronces, entonces no suena igual que devolverlos a un pueblo, porque no era del pueblo al principio, sino de un rey específico, ¿no? claro, claro. Es que Entonces es esas eso. son las cosas, las preguntas éticas que si uno mira más particularmente, entonces no suenan tan como like, vamos a hacer un... Claro que sí se la robaron de verdad, pero se la robaron a una persona particular, ¿no? Sí que hay que estudiar caso por caso, ¿verdad? Claro, porque eso Cada no, uno. no es que se lo devolvemos al pueblo, sino que le pertenecía a un particular y si él se lo quiere vender o melted o lo bota o lo que quiera, ¿no? Pero entonces, Ujú, por entonces supuesto. no son cosas tan simples, ¿no? Tienes mucho trabajo por delante, mucha Sí, fuente de... pero esas preguntas de repatriación también me interesan mucho porque como te dije antes que a veces no se pueden repatriar a nada porque ya no existe, ¿no? Entonces, la forma en que yo estoy tratando de ver esas preguntas es más cuando trajeron esos objetos, digamos, al museo, entonces el museo en sí no solo hizo que esas obras, esos objetos se convirtieran en arqueología, pero los objetos en sí también convierten el museo a tumba o Claro, claro, se le puede dar la vuelta. tienda de platos o restaurante de antigua comida o lo que tenga ahí dentro también transforma su empaque, ¿no? Claro, claro, totalmente. Hay Entonces unidad y tiene dos vuelta. ways, ¿no? Sí, sí, hay dos formas de interpretarlo. Exacto. Muy bien, pues me comentan, o sea, tal vez por la hora que es, Manuel, Mm. ¿podríamos abrir un poco el debate? ¿Me dices, Manol? Sí, 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 es posible. Animar a las compañeras y a los compañeros que están en el chat a que pregunten. Bueno, es un tema apasionante. Yo te quería preguntar, Gala, y, bueno, y conversar también con Rosa, ¿no? Al respecto. Un poco, o sea, muchos de los que estamos hoy conectados nos interesa la historia de Corea, la historia del milagro coreano, que no es solamente económico, es un milagro cultural también muy Ujú. importante en las últimas décadas. ¿Te parece o sea, cómo has convivido tú con esta cuestión de la coreanidad? ¿Hay algo de la coreanidad bueno, que te ha conducido? Porque claro, es muy interesante. Un poco, hay muchos dilemas en la Corea contemporánea, ¿no? Y ahora hablo un poco de la Corea en general, ¿vale? Sin Claro. distinguir Sí, norte-sur. yo creo que Pero hay para mí muchos dilemas y creo que es muy importante lo que tú estás planteando. Es un arte conflictual el tuyo, no es un arte de solución. Es no hay solución, sino apasionante nada más preguntas. escucharte. Es, es apasionante escucharte, porque claro, vamos escuchando y decir, va a llegar a una solución y de repente dices, no, no hay una solución, hay No. un problema y está también ahí abierto. No sé si algo de esto, bueno, a Sí, yo creo partir que para de mí tu no es madre, de la necesariamente, familia de tu madre, etcétera, ha podido tener algo de influencia en ti, ¿no? yo creo que no es necesariamente tratar de solucionar nada, porque sino nada más reconocer que hay una pregunta, ¿no? Que no está todo resuelto como se lo presentan a uno la mayoría de veces, ¿no? Pero para mí, Corea en sí es más específico porque no podría decir yo qué opino de la totalidad de la historia contemporánea de Corea, sino como yo, como artista diaspórico, he visto cómo retomar vínculos de allá, ¿no? Porque yo cuando me formé, pues claro que fue en Colombia y después en Estados Unidos y pues mis vínculos a Corea en sí era por mi madre y también en Los Ángeles porque am, hay una gran
parte de Los Ángeles es la segunda ciudad coreana más grande, ¿no? Entonces fue Sí. un lugar donde, y también por vivir en Los Ángeles, yo actually empecé a mostrar mucho en México por eso, porque Mm, no hay una contingencia colombiana grande, pero mexicana, pues claro que sí, ¿no? Entonces por eso yo empecé a mostrar en México para retomar mi enlace con Latinoamérica y después ahora que se puede más porque Corea era aún más lejos, entonces estoy tratando de vincularme más, pero las cosas que sí he notado no es necesariamente, pues mi opinión personal, pero no necesariamente se ve como un milagro económico. Claro que es beneficiario que sí ha sido, hay mucho progreso allá, pero también yo creo que el milagro tiene como una positividad que en mi opinión personal no es necesariamente el ámbito completo, sino porque allá pues las leyes de trabajo son totalmente imposibles, ¿no? La gente trabaja hasta las 2 de la madrugada y los chicos tienen que ir al colegio jornada normal y después la segunda jornada, entonces es un estilo de vida que pues claro que monetariamente sí hace, resulta en mucho progreso, pero en tipos de progreso personal o de forma de, no sé, no sé específicamente cómo poner el dedo, pero con todas las personas que yo he trabajado en Corea, es es una jornada tan inhospitable, se dice así, inhospedable o Inhóspita, sí, sí. inhóspita, ¿no? Que es totalmente así. Y también con, digamos, el rate de niños que no nacen y el rate de suicidios que crecen, ¿no? Entonces todo esto está en relación todos, ¿no? Entonces, progreso y milagro, pues en unas partes sí, pero en otras tal vez no, ¿no? Y comentábamos ayer con Rosa también, que bueno, ha incidido Rosa, ¿no? Un poco reflexionando ayer sobre el evento. Fíjate, te interesa mucho tu obra al teórico del arte, al tema de la estética y al de la antropología, ¿no? Porque, bueno, Ujú. Rosa es de estética y yo de antropología, ¿no? Entonces, de alguna forma, hemos quedado prendados un poco, ¿no? de- o sea, no solo de la narrativa, ¿vale? Sino también del resultado, de la expresividad, ver esa especie de almacenes, ¿no? De Ujú. cajas, de objetos que van variando, hay objetos nacionales, luego no, luego sí. Sí, Es porque entonces algo, uno, es ¿cómo algo deciden al bastante, principio, no? esto, es muy preñante, ¿no? Es muy, la mirada se queda ahí de alguna forma prisionera. I think Entonces, con ese dibujo de sí, tesoros nacionales también se puede ver que esos catálogos o colecciones se hacen de los gustos de alguien específico, ¿no? Es decir, el arquitecto que decidió al principio y después hubo una jornada de generación que le gustaban la cerámica y después llegó el que le gustaban los documentos y los libros, ¿no? Pero entonces cuando el público viene y lo mira en una totalidad, dice, estos son tesoros nacionales por alguna razón, ¿no? Entonces, pero más deja de ser particular y uno se lo imagina porque tiene algo esencial, pero eso no es la verdad, ¿no? voy a transmitirte dos comentarios que hay en el chat, ¿vale? Ah, sí. El de Merit Mendoza, que dice, todo es realmente interesante, muchas gracias por compartir ese gran conocimiento. Es reportera del Ministerio Coreano y le encantaría hacerte una entrevista abarcando sus obras y trabajo. Y luego también un poco la misma línea, ¿no? Está el de Paula Vázquez, que ha hecho un comentario. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula Vázquez. Mi tesis doctoral va a ir sobre la educación en Corea del Sur y me pregunto, siempre que sea posible, si pudiese entrevistar a Gala sobre su experiencia personal, educativa, sus opiniones sobre Corea, bien, sobre un poco la impresión que tú has llevado con todo tu bagaje, ¿no? Cuando te has encontrado
con la sociedad coreana contemporánea. Entonces, bueno, pues Pues yo sí, nunca sí. fui a la escuela allá, entonces solo Ah, puedo opinar de verdad de la educación en Colombia y en Los Ángeles, pero de allá, mi, bueno, pues claro que yo tuve mi primera muestra profesional allá en el 2010 en un pequeñísimo lugar, porque uno pues cuando yo salí de la universidad no tuve forma así particular de ir, entonces yo estaba tirando energía para poder mostrar allá, ¿no? Am, y entonces así ha sido poco a poco, ¿no? Pero hubo una muestra en el 2017 o 18 en el SEMA, que era que fue una de las primeras muestras de artistas latinoamericanos allá. am, que fue la primera vez mostrando institucionalmente allá también. si Rosa quiere añadir algo, y si no, se ha incorporado ahora cuando acabe Rosa, se ha incorporado nuestro compañero, el profesor Valderrama, y me ha hecho una indicación de que le gustaría también comentar algo. Rosa, adelante. Sí, voy a hacer una última pequeña reflexión solamente sobre el tema por centrarnos un poco más en Corea y como conocedora del arte coreano y del tema de los tesoros nacionales, ¿no? Que yo pues en clases también lo vemos. Y es curioso porque cuando uno ve la historia de Corea, ¿no? De las sucesivas invasiones que ha sufrido a lo largo de la historia y ya por último la ocupación japonesa, y fue Japón el que le dio la pauta de los tesoros nacionales, ¿no? Para organizar, ¿no? Es una cosa de principios del siglo XX, ¿no? De la arqueología de ese momento, que se busca esos principios clasificatorios y cómo los coreanos de hoy intentan decir, esta es mi identidad que está proyectada en estos objetos y así me defiendo de, bueno, pues eso, de las invasiones. Es como una, no sé, una carga que tienen ahí de la conciencia de herida, ¿no? De haber sido invadidos, ¿no? Entonces, yo misma en las clases me siento un poco a veces dividida cuando hablamos de todos esos temas de los tesoros, porque también está toda esa parte de soft power, ¿no? De crear una imagen, y esto es Producto Nacional Coreano, marca Corea, y está todo mezclado, Y porque ves que... específicamente porque los tesoros nacionales, los primeros, fue escogido por un arquitecto japonés, ¿no? Entonces no lo pusieron al día cuando ya terminó la guerra mundial, ¿no? Entonces dijeron, Claro, ah, bueno, pues ya está el principio de un catálogo que es hecho por un sí, arquitecto japonés, ahora nada más le vamos a añadir, pero cuando le empezaron a añadir diferente, entonces ya estaban separados Sur y Norcorea y empezaron a tener su propio estilo, no solo de qué escogen, sino cómo lo documentan también, porque cuando uno mira sus dibujos, las fotos empiezan a cambiar también. Digamos, en Surcorea quedaron más como ceramics, platos, no sé qué, y en Norcorea quedó edificio por mucho tiempo, ¿no? Después claro, fueron a tumbas, después las fotos empiezan a ver más, a más y más lejos, y uno, pues ahí en algún lado hay algo, ¿no? sí, Pero sí, sí. algunas de esas fotos, la forma en que documentan también es diferente porque pues tuve un problema también tratando de encontrar la foto de dónde sacar esos dibujos, ¿no? Porque en Norcorea pues no se puede encontrar mucha Sí puede. información, ¿no? Pero entonces nada más hay unos que son como pasto y ahí en Ya. el pasto hay algo, ¿no? Sí, sí, con Corea del Norte siempre es difícil todo, es casi imposible, ¿no? Pero una de las cosas que sí que sí, cuando hice esa muestra en Liam, yo ya había empezado a hacer ese dibujo y era solo, pues, esta o nada, porque ya empecé, ya estoy 6 meses ahí, ¿no? Ujú, Y uno de los curadores que trabaja ya, que trabaja con los objetos de metales, su trabajo antes de ser curador ahí fue catalogando objetos de Norcorea. Entonces, él hizo ujú. el catálogo de donde yo saqué muchas de esas fotos, ¿no? Entonces también me dijo, ah, pues este vaso que, bueno, hay una cosa de bronce que normalmente es azul, verde, no sé qué, porque es bronce, ¿no? Pero la Sí. foto se degradó, entonces quedó roja. Entonces yo cuando lo dibujé es un vaso rojo, ¿no? Entonces también en la documentación también se cambian muchas cosas que ya queda un poco más lejos y lejos y lejos de un original, ¿no? Ujú, ujú. Sí, muy interesante.
todos esos trapases. No quiero robaros más tiempo y no sé si está No, Renato. al contrario, tú eres la invitada principal para el diálogo. Voy a leer mínimamente, ¿vale? Otro comentario que ha llegado también de Leonor Kremayer, que dice, mi comentario no es una pregunta, felicitaciones a la expositora por asunto un poco de horario de conexión, no ha podido escucharte todo el tiempo, está en México, pero bueno, está encantada. Dice que el tema y el trabajo compartido es fascinante. Me interesa mucho la cultura coreana, aunque su campo de estudio es más bien el relacionado con la comunicación mediática. Sin embargo, le ha resultado muy interesante y es un poco nuestro objetivo. Ha sido, y te lo agradecemos mucho a Leonor el que lo haya captado, y a Gara y a Rosa, ¿no? El que lo hayan podido expresar. Nuestro objetivo es justamente acercarse a esa relación intercultural de Corea y Latinoamérica desde otro lugar diferente, que no es siempre el recurrente, ¿no? Y justamente dice que es enriquecedor, ¿no? Y que va a seguir tu trabajo a partir de ahora. Muchísimas gracias a Leonor y le pasamos la palabra, ¿no? Para que haga alguna intervención a nuestro querido Renato. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, bueno, acá desde México, buenos días todavía. Perdón un poco por la demora en entrar, ya saben que la tecnología no tiene palabra de honor y esto del Internet es parte de esto. Sin embargo, bueno, pude escuchar una gran parte de la ponencia de Gala y evidentemente los comentarios de Rosa y que realmente, bueno, pues ahí está el núcleo, el core, ¿no? de esa sesión. También muy feliz de reiniciar este programa tan hermoso que es Diálogos sobre América Corea, que tiene esta función justamente de abrir, ¿no? en nuestras regiones transatlánticas conectadas con el Pacífico, ¿no? Esta posibilidad de escuchar muchas voces, ¿no? Y Gala, yo de hecho, justamente cuando estaba leyendo tu trabajo y ahorita escuchándote, pensaba en dos cosas, ¿no? Una, justamente esta clandestinidad, ¿no? Esta extracción clandestina, que ya luego ni clandestina fue, ya era abierta, ¿no? De los imperios, acá en nuestro caso de las culturas prehispánicas, y ahorita lo que sea Rosa, ¿no? De lo mismo de Japón con Corea. Y que tú, o sea, digo, no solamente es tu mixture, ¿no? Latino, anglosajón, coreano, pero también lo que estudias y esta historia. No sé si has presentado algo acá en México al respecto o estás pensando en hacer esta conexión, ¿no? Prehispánica, latinoamericana bueno, de la época colonial japonesa, no solo en Corea, porque también saqueó piezas de toda la región de Asia, el gran imperio, ¿no? Del siglo XIX-XX. Pero también la otra que estaba pensando, ahora que radico de nuevo aquí en Ciudad de México, es cuando llegó el Imperio Español acá a las Américas, dado que, bueno, estaban las culturas prehispánicas que no hablaban el castellano, para poder difundir la religión católica, tuvieron que hacer atrios, ¿no? O sea, sacar la religión al pueblo para explicarla, y de ahí vienen una cantidad de tradiciones culturales mexicanas que vienen de sacar del edificio, ¿no? Del ortodoxo hacia el pueblo las cosas. Y también cuando uno viene al metro, a la Ciudad de México, es muy interesante porque también, dado el analfabetismo que existía en la Ciudad de México cuando se hace el metro, pues claro que vienen los letreros, ¿no? De las estaciones, pero sobre todo se trabajaron los iconos. Entonces realmente la gente Buenísimos. que, ¿verdad? Entonces venían del campo. Entonces esta es una cosa que es muy interesante, que al final es toda esta significancia de las cosas, ¿no? El contacto con el pueblo, y que yo creo que digamos, esas cosas que parecían tan ya abordadas y quizás sobrepasadas en el siglo XXI, que estamos casi en la posmodernidad, tu trabajo dice, no, espérense, seguimos en este mundo y es muy importante, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí, yo tuve la mayoría de los proyectos que yo empecé a hacer fueron con colecciones de México, que estaban en Los Ángeles. Así yo empecé, y uno de las primeras muestras que yo tuve fue actually sobre el zapoteco, porque yo después de que me gradué de la Facultad de Arte, volví a la universidad a aprender zapoteco porque me interesaba cuando estaban tratando de escribir una lengua que era siempre oral, ¿no? Entonces, claro que uno escucha, pues todas las lenguas fueron, en un momento alguien las escribió, ¿no? Pero para ver que el zapoteco en sí, ahora había un señor que
fue mi maestro por mucho tiempo en UCLA, que se dedicó a escribir el diccionario de su variante en zapoteco de San Luco Avini. Entonces, yo estaba, me pregunto, ¿cómo se puede escribir una lengua que ha sido siempre oral y tonal y pasada así tradicionalmente? ¿Y qué pasa cuando se vuelve escrita y libro y entonces ahora ya no tiene las mismas formal qualities, ¿no? Porque pues uno piensa siempre, pues claro que leer y escribir siempre suena como progreso, pero no necesariamente para las lenguas tonales y orales, que siempre ha sido algo de oreja y boca, no de ojo y mano, ¿no? Entonces, esos fueron los primeros proyectos que yo hice, todo en México. Y de ahí cogí muchas de esas estructuras formales y ver cómo otros, porque la mayoría de instituciones tienen esas mismas preguntas. Entonces, ¿cómo las resolvieron allá, no? O algo, ¿no? Pero hay sí, porque yo fui a hacer una segunda, aquí para responderle también a Ana García, que preguntó sobre la relación arte-investigación en mi trabajo, ¿no? Yo siempre, después de que me gradué de la Facultad de Arte, yo siempre pensé que iba a enseñar, porque yo no sé cómo ser artista profesional para nada, ¿no? Así uno, ¿qué hace, no? No es necesario, no puede empezar así, pero quería siempre hacer un tipo de investigación y para hacerla individualmente no sabía cómo. Entonces yo apliqué a hacer una segunda maestría, pero en la Facultad de Historia, pero con mi obra, ¿no? Porque decía que es interdisciplinaria. I'm like, ok, pues yo hago escultura, ¿no? Es, am, pero la investigación en sí era 2 años como maestría regular, ¿no? Sino que terminó siendo objeto y ensayo de 60 páginas sobre zapoteco silbado al hablado, ¿no? Porque yo para mi proyecto final hice un disco que duró 2 años para hacer, que era una traducción del zapoteco hablado al zapoteco silbado, ¿no? Porque durante la colonia se podía silbar para poder esconder la lengua, ¿no? Uno todavía lo escucha en la plaza, es like, "Pípele", ¿no? Entonces yo al principio quería aprender cómo silbar en zapoteco, pero al final no pude, ¿no? Pero entonces por lo menos hice un disco, ¿no? Que fue mi maestría y también una de las primeras muestras que tuve, ¿no? Ahí se puede buscar en el web, está el silbido. ¿Cómo se buscan Entonces, espera, voy a ver si le pongo el link en el chat. Entonces, después de que terminé esa maestría, yo siempre he estado siempre pegada a un tipo de institución, porque para hacer esos proyectos no necesariamente se pueden hacer particularmente, ¿no? Digamos, después de UCLA, después me fui a la universidad hasta Harvard para hacer el proyecto del cenote, después al Getty para hacer el proyecto de no sé qué, pero siempre en relación con algún tipo de institución, porque la institución es mi subject. Entonces, para poder encontrarlo tiene que ser parte del subject. Digamos, una de las la primera muestra en sí no fue un espacio de galería, sino yo apliqué con mi proyecto de zapoteco a un congreso de historia y lengua en Mayagüez, que era académicos, ¿no? Entonces, como pues que tiene que ver con lengua y pues no es escrito normal, pero yo siempre he tratado de que la obra exista en dos lugares. Entonces, claro que arte es la categoría más grande, pero la forma en que pienso es si esta idea o estas obras pueden existir en un ámbito académico, pues by default puede ser arte también, pero para que sea arte y que sea académico es más difícil, ¿no? Am, bueno, voy a buscar este link para poder pegar para que miren espérate, ¿cómo se llama? Este, Mientras tanto, si quieres, voy a ir leyendo ujú. de nuestro querido Sergio Gallardo, también desde Ciudad de México. Nos dice: muchas gracias por compartir tu experiencia y perspectiva. Muy interesante la intervención también de Rosa, que es lo que me estaba preguntando.
Hay en dicha catalogación y disputa patrimonios que van más allá de la península. Pienso que en el reinado de Goguryeo y la actual presencia de una comunidad coreana en la provincia de Jilin, busca recuperar en tu obra aquellas historias, objetos, cultura coreana que está ligada de alguna forma a su movilidad, a la diáspora humana. Espérate, no te oí la pregunta porque estaba buscando. Ah, perdona, te lo he hecho, te lo he hecho al mismo tiempo. Lo Sorry. leo más tranquilamente. La pregunta es un poco si te parece, se puede recuperar en tu obra aquella historia, objeto y cultura coreana más estrechamente relacionada con Corea, que está ligada a esa operación de diáspora coreana a lo largo del siglo XX y reactivada también como diáspora económica a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Am, que si yo en sí no puedo, que si se puede Si tú recuperar. piensas que es posible, ¿no?, recuperar en tu obra, si te has planteado o si has desarrollado ya algo de recuperación en tu obra de aquella historia, objeto y culturas coreanas que están ligadas pues a la movilidad coreana, por ejemplo, hacia Latinoamérica, ¿no? Argentina, Bueno, Brasil, no Colombia, necesariamente así, México. digamos, una de las primeras muestras fue como yo aprendí a leer coreano, ¿no? Porque en Los Ángeles hay muchos carteles en coreano, pero tú sabes, las letras coreanas es muy fácil leer cuando uno ya se las sabe, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Pero los letreros en Los Ángeles, aunque están escritos con caracteres coreanos, a veces están en inglés o en español. Entonces dice Auto Body Shop, ¿no? Pero entonces está Nightclub. Entonces queda en un lugar que no es necesariamente para coreanos de Corea, ni tampoco para gente que no sabe leer en coreano. Entonces queda en un lugar que no existe en uno ni el otro, ¿no? A veces dice 7 días Auto Tire, ¿no? Porque hay una tienda que cambia llantas allá, pero se llama 7 días, pero está escrito en coreano. I love that sign, ¿no? Entonces, hay muchas de esas versiones que son integradas y yo creo que ahora con esta la popularidad que la gente, ahora un montón de gente está aprendiendo coreano porque se quiere cantar todo ese montón de canciones, ¿no? Yo llegué imagínate, a Perú en una montaña allá ahí en la tienda, la niña estaba cantando en coreano y yo, ¿qué? ¿Dónde estoy? ¿No? Am, pero en términos de mi obra en sí, no sé si tiene la función necesariamente de ver esos objetos así tan particulares que están tan cercanos a mí, porque a mí me gusta esconderme detrás de la obra y no hacerla tan personal, ¿no? Porque es más, esos problemas no son necesariamente particulares a mí, sino que, y además como artista contemporáneo, mucha gente quiere ponerle más enfoque a la vida personal que a la obra en sí, ¿no? Y yo siempre he pensado que yo trabajo para mi obra y no es yo, no soy yo, sino la obra es la que tiene que tener más chance, ¿no? De vivir sin tanta farándula detrás, no hay nada, ¿no? Pero, digamos, esta muestra que yo le estaban comentando ahora de este año también en el MMCA en Corea fue el primer año que ellos abrieron el Premio Nacional de Artistas a gente que no solo vive y trabaja en Seúl. Por eso me invitaron a mí, ¿no? Fue el primer año que tuvimos dos artistas, yo y un compañero que vivimos en Los Ángeles, ¿no? Para participar. Entonces, poco a poco yo creo que también, tú sabes, porque en Corea siempre la escena ha sido siempre muy cerrada, ¿no? Que es de Corea siendo de allá y si uno sale tiene nombre diferente totalmente. Entonces, coreanos que viven afuera de Corea tienen otro nombre diferente que los que viven en Corea, ¿no? Entonces, poco a poco hay que ver que, no, la diáspora también es ah, hay mucha cosa que ver por allá. Es muy interesante porque, bueno, muchas veces también lee uno, ¿no?, en la crítica actual a los estudios de migración, que la coreanidad es más bien un invento de los investigadores, ¿no? Pero yo Que- también creo que en Latinoamérica también es igual, ¿no? A veces, ah,
a veces también digamos, en Estados Unidos es muy claro que es más difícil mirar las diferencias entre México y Colombia y todas las diferentes clases que uno sabe, pero allá es todo latino, ¿no? Entonces es una forma más general que uno, pues, genérica que, claro que tiene más nuances, ¿no? Pero entonces hay que verlas de los dos lados también, que como tenemos muchas partes de nuestras vidas como inmigrantes que sí en verdad son paralelas, ¿no? Aunque las especificidades de donde vinimos son diferentes, pero al venir acá, pues muchas de mis mejores amigas y amigos creciendo eran de Guatemala y México porque estaban ahí, ¿no? Y porque hablábamos español y porque sabíamos muchas cosas que no era exactamente igual, pero muy cercano, ¿no? Hay un comentario también de Paolo Mentasti que te saluda. Hola Gala, soy un gran fan de tu trabajo. Mis preguntas son, ¿cómo encaja tu obra artística dentro de un catálogo institucional? ¿Qué piensas que tu trabajo puede ser catalogado, preservado y guardado de la misma manera que los artefactos que tú investigas en tu Ah, obra? Y finalmente, voy a repetírtelas ahora, ¿vale? Finalmente, ¿cómo consideras el potencial como artefacto, como tal, de tus obras en un futuro lejano? Muchas gracias. yo Bueno, pienso te sobre la eso. repito. No, esa sí ya me la sé No, porque es no, una de las preguntas que yo perfecto. me hago todo el tiempo. Yo creo que muchas de las ansiedades que yo he tenido sobre mi obra en sí ha sido por haber visto todo ese montón de objetos históricos de cómo viven ahora después de cientos de años en el futuro. Entonces yo siempre he pensado, si yo me muero hoy, entonces, ¿qué va a pasar con mi obra también? Porque ahora también existen esos mismos museos, ¿no? Pero yo creo que, bueno, algunas obras son más difíciles que otras. Por ejemplo, los dibujos en sí sí pueden existir como muy arte en la pared, en un museo, como una colección. No hay tanta diferencia, pero digamos con las obras que son sobre salir del museo, digamos Lucía, que se escapó del museo con el incendio, entonces no la puedo volver a meter en el museo, ¿no? Del moho que acaba de salir comiéndose del moho, entonces ahora ¿cómo lo voy a volver a meter en el museo? De las piedras que sacaron en Teotihuacán, porque ¿cómo las vuelvo a meter ahí de la misma forma? Entonces la, todavía son parte de mi colección, es decir, no han entrado a ninguna colección por esa misma razón, porque no he todavía encontrado específicamente cómo puede también porque no solo es, bueno, digamos como con la obra esa de Lucía, pues claro que sí es Lucía en sí porque es partículas de su cuerpo, pero también ahora es mi obra, ¿no? Entonces es sobre esas capas de información que existen en este objeto. Entonces también estaba pensando de la forma del empaque, ¿no? Es decir, que si entra a un museo como con el empaque de obra contemporánea mía, tiene que entrar también con específicas metodologías de cementerio, digamos. Es decir, que no solo tiene que ser un cuidado por un conservador, pero tiene que también ser cuidado como cementerio. Entonces, cómo se cuida una persona en sí, ¿no? Entonces, se vuelve museo también en cementerio solo porque tienen esas obras. Y tiene que estar catalogado como persona y también como objeto de arte, ¿no? Entonces, no solo es una forma singular, sino múltiple catálogo, ¿no? Que es un proyecto que yo ahora estoy haciendo en colaboración con, me dieron una beca de tecnología, que yo tecnología para nada sé, pero estoy haciendo una add-on, ¿cómo se dice? Add-on, un catálogo que se ¿cómo se dice? Un add-on. Bueno, pues cada museo tiene su catálogo normal de Singular que se llama TMS, The Museum System, que es como el Excel donde catalogan como objetos históricos o arte nomás. Ahora sí es como existe, ¿no? Pero ese proyecto que yo estoy haciendo es como
tener diferentes tipos de taxonomía y catalogación como de cementerio o de biología o de todos estos diferentes tipos de taxonomías que existen y sus catálogos para que el objeto en sí pueda tener múltiples versiones de cómo existen, ¿no? No solo una singular y que se puedan cambiar, ¿no? Es decir, ahora pues claro que la más importante es como objeto histórico o obra de arte, pero en un futuro también puede volver a ser principalmente la otra. Y solo porque existe como objeto histórico no es necesariamente que las otras ya no existen para nada, ¿no? Pero eso poco a poco, porque no sé técnicamente cómo se hace, pero entonces estamos tratando de encontrar un web, no, un engineer de esa cosa, porque yo... Pero es muy Rosa en esto puede aportar algo, ¿no? A ver, sí, bueno, estaba ¿qué pensando que te parece? me parece fascinante. Te animo muchísimo, Gala, a que lo hagas porque además eso les puede dar idea a los museos. O sea, es una colaboración real sobre Sí. nuevas maneras de abordar los objetos, la cultura material. Es que lo maravilloso de tu trabajo es que es eso, se sale de los cánones del artista típico y como decía la persona que te ha preguntado, que eres como investigadora, ¿no? También, o sea, no hay unos límites difusos. Los límites son difusos entre el investigador, intervienes espacios y estás también pues como con la curiosidad del investigador de a ver cómo cambiamos, ¿no? Problemas reales que hay Sí, y porque realmente también yo creo que como artista no es necesariamente que yo quería ser artista o whatever, sino Ujú, que yo pensé que otro tipo si quiero trabajar más o menos en esto, es más difícil hacerlo dentro de un museo si yo sería conservadora o algo, porque entonces ujú, uno tiene que vivir dentro de unas reglas particulares de la metodología, ¿no? Pero el arte supuestamente es todo de todo, entonces por lo menos hay más flexibilidad de no claro. tener una específica materia o versión, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas, digamos, como tú dices, artista típico, esos son bordes que la historia del arte le pone a uno, ¿no? Que siempre es like, pues, siempre ha existido todo este tipo de arte en todas partes, sino que tal vez no es tan visible porque no se puede vender o no se puede ver en museo o existe en la Mm, casa o diferentes claro. cosas que no pegó para un historiador del arte, ¿no? Claro, claro. Es un trabajo puramente interdisciplinar, o sea, están las disciplinas cruzadas y lo fascinante es que vamos cambiando, pues eso, varias Ujú. áreas a la vez, ¿no? Como pueda ser, pues eso, las políticas museísticas que atiendan a nuevos criterios que realmente le den distintas vidas a los objetos, ¿no? En función de esas taxonomías, ¿no? Que tú propones. Y también para mí ha sido muy valioso ver muchas formas de cómo se hace arte en otras partes, ¿no? Porque claro que, digamos, aquí en Estados Unidos y en Europa siempre interdisciplinario tiene que ver pintura, escultura, foto, cerámica, ¿no? O Entonces está así. transdisciplinario. Claro, porque entonces uno está, pues no está tan lejos, ¿no? No está lleno. Para mí, interdisciplinario es como arte ciencia o arte accounting, ¿no? O performance, porque tú estás también teniendo medidas políticas, o sea, sabes que quieres con tu performatividad conceptual, práctica, las cartas, todo eso, cambiar, tener un impacto reflexivo sobre las instituciones. Y es muy necesario, ¿no? Así que, muy bien. Muy bien, a ver si hay alguna pregunta más, algún comentario, alguien que se anime. Ha sido y está siendo una sesión fantástica. Pues muy bien, vamos a irnos despidiendo entonces. Hemos cumplido además 1 hora y media exactamente de diálogo, que está muy bien. Le agradecemos a Gala y a Rosa de corazón que hayan compartido con nosotros Muchas gracias por la esta, invitación. su experiencia y esperamos que cuando Gala vaya a alguno de nuestros países nos avise, ¿no? Para que podamos, pues Claro. eso, como decían las compañeras, entrevistarla y bueno, incluso intentar los que tengamos algún tipo
de influencia en los temas culturales y tal, pues ver la posibilidad, ¿no? De que, pues de que des una charla, de que te acerques, incluso de que expongas, ¿no? En nuestros territorios, te seguiremos muy de cerca. Gracias, muchas gracias. Y muchísimas gracias a todas y a todos los participantes. Solamente recordaros que el próximo, hay un poco un giro en la temática. El próximo encuentro, la próxima sesión, es con Víctor Alemán, el responsable institucional bueno, pues de una gran experiencia empresarial en la zona metropolitana de Monterrey, la gran planta de Kia Motors, que se ha instalado en Monterrey y, bueno, ha coreanizado, vamos a decir así, de alguna manera, ha coreanizado en el último lustro, ¿no? Todo Nuevo León, no solo Monterrey, sino, o sea, no solamente Kia, sino toda una serie de empresas subsidiarias, y nos va a explicar básicamente cómo se están organizando y de qué manera se están ordenando las relaciones interculturales dentro de la fábrica, que es una gran planta, y cómo eso también se está reflejando en la convivencia externa y en las relaciones institucionales en ese ámbito, ¿vale? La Para España va a ser... gastronomía. y en la gastronomía, sí. También Monterrey, la parte más hoy en día, interesante. ¿no, Renato? Monterrey es una ciudad absolutamente con una gastronomía coreana impresionante. Ojalá expongas en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, que es una maravilla. Pronto. Muy bien. A México En para España, cualquier cosa, ¿no? yo también intentaremos coincidir allí, ¿no, Renato? Sin duda. Somos unos enamorados tanto del norte como del centro como del sur. Entonces, en España será una hora más tarde, acordaos, porque hay un cambio horario. En Ciudad de México, que es un poco nuestro, ¿no? Nuestro centro, vamos a llamarlo así, seguirá siendo a las 10 de la mañana, pero en España será a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias a todos, a todas, y hasta pronto.